Es que no, ya. Estaba. Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar del enfoque de Disnea, un enfoque como más práctico, más aplicado, que nos permita hacer un enfoque como más holístico, teniendo en cuenta toda la información que tenemos del paciente y que con base en eso nos permita profundizar y pues dependiendo de cada patología dar un tratamiento específico, que al final pues no es la intención de la charla, pero una vez que uno tiene el diagnóstico, digamos que el esfuerzo de la terapia ya es un poquito, entre comillas, más fácil. Entonces esto es lo que propongo para el día de hoy en la charla, hablar primero de la definición, de la fisiopatología de la disnea, hablar un poquito de anamnesis, que podemos encontrar en el examen físico y con base en todo eso hacer una aproximación diagnóstica. Entonces, ¿cómo definimos disnea? La disnea se define como la sensación subjetiva, esto es muy importante, de falta de aire, de una respiración anormal o incómoda con la percepción de mayor trabajo respiratorio que aparece durante el reposo o con un grado de actividad física inferior a la esperada. Miren que es muy importante y resalto ahí subjetivo porque generalmente la disnea es un síntoma que refiere el paciente y nosotros siempre muchas veces decimos como no, el paciente se ve con disnea, ¿cierto? Eso pues en la práctica clínica se ve mucho y tiene su aplicabilidad, pero cuando uno es estricto con la definición es un síntoma que refiere el paciente. Entonces, pues el paciente se puede ver agitado, con dificultad respiratoria, pero eso no necesariamente implica que el paciente tenga disnea o no. Eso es muy ya como de cada paciente. ¿Por qué es importante hablar de disnea? Porque es una de las principales causas de urgencias, de consulta por urgencias. Es muy común a la hora de uno estar en el servicio de urgencias. La etiología es multifactorial, desde causas gastrointestinales, respiratorias, cardiovasculares. Por tanto, a veces representa un reto clínico para el diagnóstico. Es el segundo síntoma más debilitante solamente por detrás del dolor, entonces generalmente es un síntoma que va a incomodar muchísimo a los pacientes y que motiva mucho la consulta por urgencias. Esto es muy importante porque un cuarto de los pacientes va a presentar este síntoma. Ahorita vamos a ver un poquito más dependiendo de la edad, pero pues, si yo de uno de cada 4 pacientes va a tener disnea, eso hace que sea importante como saber sobre ello. Y la mitad de los pacientes gravemente enfermos por cualquier causa va a manifestar disnea como síntoma de su cuadro clínico. Cuando entramos a ver un poquito sobre la prevalencia, miren que en menores de 75 años la prevalencia puede ir desde 9% hasta 18%, pero en mayores de 75 años, miren que 1 de cada 4, incluso 1 de cada 3 pacientes va a tener disnea. Entonces, pues es una enfermedad que vamos a ver mucho, sobre todo ahora que cada vez estamos viendo pacientes con edades mayores. Entonces, ¿por qué va a consultar un paciente cuando refiere disnea? Básicamente por muchas cosas. Uno es que se siente alcanzado cuando camina, se cansa más de lo normal, no le entra el aire, no puede respirar profundo, se siente muy atacado, le falta el aire, que son como términos muy del paciente, que es con lo que él va a llegar como por urgencia. Para hablar un poquito de la fisiopatología es importante conocer cómo funciona el centro respiratorio y cómo se acopla con los músculos respiratorios y con la caja torácica. Entonces, hay 2 puntos importantes a saber, el tallo cerebral y la corteza motora, porque la respiración, a pesar de que es un proceso que generalmente se hace inconsciente, también tiene un componente consciente, y es el motivo por el cual, por ejemplo, nosotros podamos sostener el aire, que eso se hace desde la corteza motora, pero por ejemplo, cuando estamos durmiendo, pues uno no está pensando todo el tiempo cómo respira, eso se hace directamente desde el tallo. Y de hecho, por ejemplo, cuando uno sostiene el aire durante mucho tiempo, el tallo le quita el control a la corteza motora y al final uno termina pues respirando, que eso es muy importante. Dependiendo de eso, también hay unas señales que van desde la parte de la corteza motora y desde el tallo hacia la caja torácica, y hay un feedback también que le avisa al cerebro cómo están los parámetros respiratorios y de oxigenación en el cuerpo. Básicamente,
lo que no está muy dilucidado por qué ocurre la disnea, pero cuando uno va a mirar por qué, esta es como la teoría más aceptada, que es porque hay una discordancia entre lo que está enviando entre las señales eferentes y las señales aferentes, que por eso traigo esta grafiquita también, que Harrison la explica muy bien, que básicamente dependiendo, nosotros tenemos unos receptores que le avisan al cuerpo sobre el estado de oxigenación y de respiración en el cuerpo al cerebro. Entonces tenemos dos quimioreceptores, que tenemos uno a nivel central en el bulbo raquídeo y uno periférico a nivel del cuerpo carotídeo en el arco aórtico. Estos lo que sensan son hipoxemia, hipercapnia o acidemia, porque son sensibles pues al pH, a la PCO2 y a la saturación de oxígeno. Tenemos los mecanorreceptores que básicamente le avisan dependiendo de la resistencia que tenga la caja torácica para respirar, y en los metaborreceptores que básicamente, por ejemplo, por aumento de la producción de ácido láctico también dan un feedback al cerebro sobre cómo está el estado respiratorio, si tienen que aumentar la respiración, si tienen que aumentar el volumen en minuto, etc. Esto es muy interesante porque dependiendo del sitio donde esté llegando la recepción de ese estímulo, el paciente nos va a referir. Por ejemplo, cuando se activa el mecanismo de hipoxemia por estos receptores, es que el paciente refiere esa sensación de falta de aire. Pero miren que, por ejemplo, si el paciente es por algo torácico, como por ejemplo obesidad, como por ejemplo EPOC, o como por ejemplo asma, el paciente lo que va a referir es una sensación de opresión torácica. Y una vez que uno tiene directamente estos estímulos que le están diciendo al cerebro que tiene que aumentar la capacidad ventilatoria, que tiene que aumentar la frecuencia respiratoria, se da también un feedback directo a la corteza sensitiva que el cerebro traduce como un esfuerzo respiratorio. Y esta gráfica es también muy interesante porque ya incluye no solamente lo que veníamos hablando de la información que la corteza motora pasa a la corteza somatosensorial, que lo describen como las descargas corolarias, sino que también involucra al sistema límbico, que recordemos que la disnea, como veníamos mencionando, es subjetivo y siempre es como, tiene una connotación negativa, porque el paciente siempre lo asocia a ansiedad, siempre lo asocia como a temor, a miedo de morir. Es una sensación que el paciente generalmente refiere como incómoda, entonces también incluyen al sistema límbico. Y este concepto es muy interesante porque la disnea es una integración cortical que solamente se produce en el estado vigile. Entonces un paciente dormido pues generalmente no siente disnea, y de aquí viene la explicación de por qué, por ejemplo, los pacientes con disnea refractaria en casos oncológicos o en patologías oncológicas graves utilizamos la sedación paliativa para disminuir esa disnea, y por qué tiene, por ejemplo, la aplicación el midazolam, que uno muchas veces no entiende por qué, por ejemplo, el midazolam es útil en la disnea en esos pacientes con esa disnea refractaria, precisamente tratando de disminuir el estado vigil, que pueda controlar la disnea, porque ya vemos que solamente se va a presentar durante el estado de vigilia. Esta parte también es muy interesante porque habla del sistema respiratorio como tres causas grandes donde puede haber falla, que también puede explicar la disnea. En la parte controladora, que es cuando hay un disfuncionamiento, por ejemplo, de lo que haga que se aumente la frecuencia respiratoria, lo que se haga que se aumente la inspiración, que generalmente está más dado por respuestas sistémicas. Por ejemplo, en un estado de acidosis se aumenta la respiración para tratar de barrer todo ese CO2. En el caso de que haya componente de la parte ventilatoria, de la caja respiratoria, generalmente es, por ejemplo, cuando hay obesidad o hay mecanismos restrictivos de la caja ventilatoria, por ejemplo, en el Guillain-Barré, por ejemplo, en el neumotórax. Esa es la otra parte que involucra la disnea, o en el intercambiador de gas, que es cuando está afectado directamente el parénquima, por ejemplo, en casos de neumonía, por ejemplo, en casos de EPOC, o ya un poquito más microscópico en el caso de la anemia, donde hay un problema ahí en el capilar porque no alcanzamos bien a transportar el oxígeno. Entonces, cuando vamos a aproximarnos al paciente, tenemos un cuadro clínico que es una información que nos da el paciente, porque recordemos que la disnea es subjetiva, entonces el paciente viene con mucha información y muchos datos, y generalmente son subjetivos porque el paciente lo expresa en sus palabras, porque el paciente trae unos datos que no podemos generalmente comprobar. Entonces la idea es tomar todos esos datos que viene el paciente, que son subjetivos, volverlos objetivos de manera que los podamos trasladar más fácil al contexto clínico, y posteriormente con toda esa información un poco más organizada llegar a un diagnóstico, o por lo menos una aproximación diagnóstica.
Entonces es muy importante tener en cuenta esto porque una vez en el interrogatorio yo trato de apuntar hacia cuál puede ser la causa de disnea de mi paciente, porque en ese sentido yo voy a profundizar en el interrogatorio, mirar algunas cosas en el examen físico y adicionalmente profundizar en las ayudas diagnósticas. Pero antes de uno tener más o menos una idea, es muy importante saber si el paciente está estable o inestable. Generalmente cuando el paciente está estable es un paciente que me va a dar tiempo de estudiar, lo que voy a tener un poquito más de tiempo de mirar si responde al tratamiento, pero si el paciente está inestable, muy probablemente no vaya a tener tanto tiempo de estudiarlo, sino que tenga que ir directamente al foco e intervenir. Bien, esta gráfica tiene información que es muy valiosa porque habla de las causas principales de disnea en tres sitios de práctica clínica, como son en la práctica general, que habla más sobre todo de la consulta externa, en el servicio de urgencias, y este es más como en el servicio de emergencias, por ejemplo en el servicio de ambulancias, a los pacientes que consultan o que requieren un servicio de ambulancia y que requieren disnea. Si ustedes miran, por ejemplo, en la consulta externa, miren que las primeras 4 causas, casi la mitad, el 50% de las causas, son respiratorias, miren, infecciones, bronquitis aguda, infección de vía aérea superior, otras infecciones de la vía aérea, asma bronquial y EPOC. Miren que generalmente la falla cardíaca, incluso aquí que menciona la hipertensión, aparece ya muy atrás, o sea que en la consulta externa generalmente las causas de disnea van más enfocadas hacia la parte respiratoria. Y miren que en el sistema, en el servicio de urgencias encuentro la EPOC como causa primera de disnea, pero ya empiezan a aparecer las causas cardiovasculares como falla cardíaca, como infarto del miocardio, y empiezan enfermedades de infecciones respiratorias más graves como la neumonía. Y ya en el servicio pues, de emergencias, que no es como mucho el punto que nos compete a nosotros, también aparecen las causas cardiovasculares como falla cardíaca, neumonía, EPOC, y por aquí aparece el TEP. Muy bien. Entonces, cuando uno tiene toda esta información que nos brinda el paciente, que va desde cómo se siente, desde cuándo lo presenta, etcétera, es muy importante tratar de volver objetiva esa disnea, porque muchas veces el paciente tiene una disnea de base que nunca ha reconocido, pero hay cambios en esa disnea. Entonces propongo estas dos clasificaciones para tratar de objetivizar un poquito más esa disnea. La clasificación de Nueva York, que básicamente se utiliza más en el contexto cardiovascular, que hace referencia sobre todo, esto es muy importante porque si bien tiene en cuenta la disnea, también tiene en cuenta la aparición de palpitaciones y la aparición, por ejemplo, de angina. Entonces es importante porque no es tan específica de la disnea. ¿De qué habla esta, por ejemplo? Clase 1, que es un paciente, como yo creería que todos aquí somos clase 1, que es un paciente que no tiene aparición de ningún síntoma en la actividad habitual, cuando subimos escalas, cuando hacemos deporte, etcétera, etcétera. Clase 2, que son síntomas como actividad moderada, que ellos generalmente lo describen como, por ejemplo, subir escalas, que requiere un poco más de esfuerzo. Clase 3, que es, por ejemplo, caminando en plano, el paciente inicia con la presentación de síntomas. O clase 4, que es cuando el paciente presenta todos los síntomas, sobre todo en reposo. Esta otra clasificación, que es un poquito más específica, que sí es hecha por los neumólogos, sí es solamente disnea y tiene 5, es un escalafón como de 5 niveles. El primero es que el paciente no tiene disnea con el ejercicio extenuante, que es como lo que yo espero que todos tengamos acá, aparición de disnea al caminar al nivel del suelo o subir una pequeña pendiente, que se relaciona mucho como con la clasificación 1 de la New York Heart Association, o la clase 2, que el paciente camina más lento cuando se compara con pacientes de su misma edad, o incluso tiene que parar o siente la necesidad de descansar cuando va a su propio paso. La clase 3 o el grado 3, que se detiene para descansar después de caminar 100 metros, que aquí sí es más objetivo porque hablan 100 metros es como una cuadra, entonces uno le puede presentar al paciente si antes de una cuadra tiene que parar para descansar. O clase 4, que el paciente, por ejemplo, para vestirse, para bañarse, para comer, presenta disnea o incluso un reposo. Bueno, es importante saber la duración o el tiempo de instalación de la disnea, porque eso nos va a hacer apuntar sobre unos diagnósticos u otros, como por ejemplo veníamos mencionando anteriormente. Generalmente hablan de agudo cuando es de pocas horas a días, y más de 4 a 8 semanas es cuando ya la disnea tiene como una instalación crónica. Eso puede ser agudo crónico. Entonces, si miramos causas de disnea aguda, son muchísimas, pero yo traigo principalmente estas
que es angioedema, reacción anafiláctica, cuerpo extraño, que generalmente es una disnea súbita de minutos, incluso a horas, que pone en riesgo la vida del paciente y generalmente es un paciente que va a estar inestable cuando lo vemos dependiendo de la obstrucción en la que tenga. El origen cardíaco, como el edema agudo de pulmón asociado a la falla cardíaca, síndrome coronario o arritmias, o las causas respiratorias como agudización de la EPOC, crisis asmática, infección respiratoria e incluso el TEC. Y de las causas misceláneas, recordar también la sepsis, porque un paciente puede llegar por disnea, por una infección sistémica grave, o la anemia, que también puede ser un factor desencadenante de la disnea. Recordar las crisis de ansiedad, que las crisis de ansiedad siempre van a ser un diagnóstico de descarte después de tener descartado todo. Pero miren que es muy importante, las primeras causas siempre, el 90% de las causas van a estar englobadas entre causas cardiovasculares o pulmonares. Por tanto, hacia allá tenemos que descartar primero esas causas. Y de disnea crónica también hay un montón, pero miren que traigo nuevamente causas pulmonares y cardíacas. Este sí está organizado en las causas de mayor prevalencia, menor prevalencia, pero cuando discriminan por las causas sí está en orden alfabético, pero básicamente lo mismo. Miren, neumonía crónico recurrente, fibrosis idiopática, EPOC, derrame pleural, fibrilación auricular, isquemia, y aquí hay algunas causas de valvulopatías. Siguen siendo el 90% son causas pulmonares y cardiovasculares. Y de la disnea crónica, traigo aquí estas a colación porque me parece importante tenerlas en cuenta. Anemia, que generalmente los pacientes cuando consultan por disnea de anemia, generalmente es un cuadro más larvado. Nuevamente la psicológica y el hipotiroidismo, que es un diagnóstico que no se nos puede olvidar, que después de haber descartado las causas principales, el hipotiroidismo también es una causa de disnea. Bueno, entonces cuando uno hace una aproximación clínica, después de que el paciente viene y nos refiere todos estos síntomas, cuando uno va a dirigir el cuadro, saber el paciente por qué está consultando, es importante buscar síntomas de alarma, como cuáles, por ejemplo, que el paciente presenta que no puede hablar o que tiene que parar a descansar cuando está hablando, o que el paciente presenta, por ejemplo, síncope, que nos puede hacer pensar, por ejemplo, en un síncope por la hipoxia que puede estar presentando, o que el paciente se está poniendo cianótico, que son cosas que nos deben hacer pensar o abrir los ojos. Aunque otros síntomas se acompañan con edemas, se acompaña con dificultad para dormir, se acompaña con dolor abdominal. Es muy importante saber, por ejemplo, si la disnea empeora en alguna posición, eso también es muy importante saberlo, qué desencadenantes hay, porque muchas veces el paciente va a decir, mira, yo vengo con disnea, pero es que yo tuve una gripa hace una semana, o a mí me dan estos episodios intermitentemente cuando están con algunas estaciones, o fue que, por ejemplo, yo estuve caminando mucho y después de estar caminando empecé con la dificultad para respirar. Entonces, siempre saber cómo qué lo está desencadenando, que también nos puede ayudar mucho a la hora de tomar decisiones. ¿Qué síntomas lo alivian? ¿El reposo lo alivia o no? ¿Hay una posición con la que se alivia o no? ¿El uso de, por ejemplo, inhaladores lo alivia o no? Relación con la actividad física, que ya lo había mencionado, y este es importante porque muchas veces, por ejemplo, los pacientes con EPOC van a consultar es porque ellos dicen que no les entra el aire, que se sienten alcanzados para respirar y cuando inspiran profundo sienten que no les llega el aire al pulmón. Entonces, también es importante saber con los cambios de posición porque también nos va a orientar. La disnea, dependiendo de cómo se presente, con qué posición, va a tener un nombre específico. Por ejemplo, la ortopnea, que es básicamente la aparición de este síntoma cuando el paciente está en posición en decúbito supino, va a aparecer porque hay un aumento de la precarga con congestión pulmonar. Generalmente esto es muy común en falla cardíaca. Y en obesidad, pues porque cuando toda la grasa abdominal se va hacia la caja torácica y empuja, pues eso va a generar más resistencia y más dificultad para respirar. La disnea paroxística nocturna, que generalmente es más o menos la misma fisiopatología de la ortopnea, y esta es la vendopnea, que se ha demostrado que es como uno de los signos más específicos en el caso de falla cardíaca, que uno le pregunta al paciente si cuando se inclina como a amarrarse los zapatos, se le empeora la dificultad para respirar. La trepopnea, que es la disnea con decúbito lateral, este es un síntoma que es muy específico, por ejemplo, en el caso de que tenemos patología pulmonar unilateral, porque el paciente generalmente se acuesta sobre el pulmón bueno, porque eso hace que se redistribuya el flujo sanguíneo y haya un mejor intercambio en los gases.
O el derrame pleural, que de la misma forma, si no estoy acostado sobre el pulmón que no tiene el derrame, también va a mejorar la disnea. Esto de la platipnea es muy específico porque el paciente lo refiere que él está bien acostado, pero cuando se pone de pie empieza con esa dificultad para respirar e incluso se acompaña de ortodesoxia, que se desatura. Generalmente es muy común cuando los pacientes tienen síndrome patopulmonar o foramen oval permeable. Bueno, entonces en la aproximación clínica ya vimos más o menos que el paciente hay que determinar si está estable o inestable. ¿Qué criterios de inestabilidad puede usar? Por ejemplo, si el paciente llega con una frecuencia cardíaca mayor de 120 y una frecuencia respiratoria mayor de 30, si el paciente está desaturado a pesar de uso de Venturi al 50%, me tiene que hacer prender las alarmas, o si tiene signos clínicos de dificultad respiratoria, como cianosis, estridor, uso de músculos accesorios, tiraje, etc. Cuando se presenta un paciente en este contexto, tengo que intervenir. Probablemente la causa voy a ir a buscarla posteriormente, pero lo primero es estabilizar al paciente. ¿Qué causas emergentes me pueden indicar que un paciente viene con disnea súbita en la que tiene compromiso del estado hemodinámico? Anafilaxia o síndrome de cuerpo extraño en la vía aérea, neumotórax a tensión, edema agudo pulmonar secundario, síndrome coronario de taponamiento, TEP o arritmia. Son como las causas más frecuentes cuando el paciente está o llega inestable al servicio de urgencias. En este caso, los objetivos del tratamiento básicamente estabilizar, tratar la causa desencadenante y darle tratamiento sintomático para mejorar la disnea del paciente. Entonces, en la aproximación clínica vamos a hablar un poquito del examen físico, como qué otras cosas buscar que nos puedan ayudar a determinar cuál es la causa del paciente. Entonces, a la inspección, palpación y percusión tenemos que ver que el paciente, por ejemplo, no tenga distensión venosa, que vamos a ver ingurgitación yugular, ver cómo está la tiroides, si es una tiroides grande, aumentada, de tamaño que pueda estar generando obstrucción de la vía aérea, cómo está la tráquea, si el paciente tiene disfonía, si escucho, por ejemplo, estridor. Cuando miramos el tórax, que sea simétrico, que tenga expansión simétrica, que no haya enfisema subcutáneo que me pueda hacer pensar, por ejemplo, en la ruptura de una bula o si tuvo trauma en un neumotórax, que a la percusión no encuentre matidez que me pueda hacer pensar en consolidaciones, que no haya movimientos paradójicos que me puedan hacer pensar, por ejemplo, en fracturas costales, que haya hepatomegalia o asitis que me puedan hacer pensar en falla cardíaca descompensada. A la auscultación, ¿qué puedo encontrar? Ruidos cardíacos rítmicos alejados, por ejemplo, en el caso de un taponamiento cardíaco, de una miocarditis, por ejemplo, en el caso de un derrame pericárdico, que no vaya a encontrar soplos que me puedan hacer pensar de falla o de valvulopatías, o un signo de galope que también me pueda hacer pensar en falla, que en los pulmones se encuentre simetría, que no haya hipoventilación en el caso, por ejemplo, de una EPOC, sibilancias en el caso de un asma, o rontos que me pueda estar pensando en una infección respiratoria. Y sistémicamente, pues signos de sobrecarga, edema, signos de TBP pensando que puede ser una causa un TEP pulmonar, etc. En la aproximación clínica también es importante porque cuando el paciente viene con un síntoma específico, yo puedo como etiquetarlo o enfocarme en algunas de estas patologías cuando son signos muy específicos. Por ejemplo, si el paciente viene sibilando, yo puedo pensar más en EPOC y en asma, en reacciones alérgicas. Si viene con tos, puedo pensar en EPOC, en neumonía. Si es dolor pleurítico, puedo pensar en neumonía, lo que mencionábamos de la ortoapnea, fiebre. Entonces miren que hay como unos síntomas muy específicos que me indican sobre qué patología puedo estar pensando. Generalmente uno con el interrogatorio puede dirigir casi en el 50%, puede reducir las causas de esa disnea. Entonces, cuando vamos a la aproximación diagnóstica, ¿qué otras ayudas nos pueden aportar aparte del examen físico? Grandes rasgos básicos y simples que tenemos casi en todos los servicios. La radiografía de tórax y el electrocardiograma. En radiografía de tórax vamos a buscar unas cositas que ya vamos a ver que nos puede hacer pensar en EPOC, neumonía o falla, y en el electrocardiograma pues todas las causas cardíacas como infarto del miocardio, TEP, falla cardíaca o pericarditis. Entonces por eso, por ejemplo, traigo esta radiografía donde vemos efusión pleural, cepalización del flujo, aparición de las líneas B de Kerley y aumento del índice cardiotorácico. Por ejemplo, cuando uno ve estos hallazgos, ¿en qué piensa? No sé si de pronto alguno de los internos, estudiantes, quiere participar. Falla cardíaca.
en falla cardíaca. Pues es una radiografía del libro que tiene todas las cosas. Muy probablemente uno no las vaya a encontrar todas, pero generalmente, por ejemplo, el aumento del índice cardiotorácico, eso es muy patognomónico de la falla cardíaca. Y, por ejemplo, en esta que ven acá, una consolidación. Entonces, ¿uno qué podría pensar ahí en ese caso? Una neumonía, ¿cierto? Entonces, uno ve hallazgos muy particulares que le pueden reducir las posibilidades diagnósticas. Que vemos, por ejemplo, acá, no sé si alguien quiera arriesgarse a participar, ahí está como señalado, pero ¿qué está señalando? El aplanamiento de los diafragmas. Aplanamiento de los diafragmas, ¿qué más? Aumento de los espacios intercostales, vemos también que el tórax está como aumentado de tamaño y que incluso se ve más oscuro de lo que uno esperaría ver un pulmón. Por ejemplo, cuando yo veo esta radiografía, ¿en qué debería pensar? En el sí, ok. Y en el electrocardiograma, ¿qué ven, por ejemplo, en este electrocardiograma? Elevación del ST, ¿en dónde? ¿Qué más? Y por acá también, el D1 y ABL, o sea que uno pensaría ahí en qué, ¿qué patología da esos hallazgos? Cara anterior extenso. Cara anterior, y recuerden que D1 y ABL es más lateral, o sea que uno pensaría en una cara anterolateral y acá hay cambios recíprocos, sobre todo en las derivadas inferiores. Entonces uno ahí sí pensaría en un infarto agudo con elevación del ST como causa de la disnea. Y por ejemplo en este, ¿qué ves? Si no se alcanza a ver. Es como si veo una mancha roja. Sí, vamos bien. Pero básicamente lo que quería mostrar acá es que vemos una elevación del ST entre comillas en B4, B5, B6, B2, B3, B1. Entonces uno pensaría, el paciente tiene un infarto de todo el corazón, pues generalmente es muy poco probable. ¿Sí? Una pericarditis con elevación de todas las derivadas. Exacto, eso es muy común y generalmente ellos lo describen porque la diferencia entre la pericarditis o miocarditis y el infarto es que generalmente ellos lo describen que en pericarditis es como usted cogiera el ST con una grúa, o sea, con un dedito y lo levantara. Entonces miren que se ve solamente como un pedazo del ST elevado, mientras que en el infarto es como si se levantara todo el segmento ST completo. Y adicionalmente describe pues los que son muy puristas que no es realmente una elevación del ST, sino que es que un descenso del PR, entonces eso hace que se vea elevado el ST. Entonces eso es muy importante y acá pues como tenemos la diferencia que es lo que veníamos mencionando. En este, ¿qué ven acá? Invertidas en T3, ¿qué más? Si llega un paciente con disnea súbita al servicio de urgencias, un electrocardiograma con todas las otras caras normales y solamente estos hallazgos. ¿Y por qué TEP? ¿Qué te hace pensar en TEP? Pues las ondas como ¿Qué es ese 1Q3T3? Porque generalmente todos lo sabemos, pero ¿qué es realmente? la onda Es que haya ondas se dicen en D1, presencia de Q en 3 y que haya presencia de ondas T en 3. Invertidas, es muy importante. Y entonces tenemos un signo de C1Q3T3 y a propósito de eso, entonces, ¿cuál es el signo más sensible o en el que más vemos en el paciente con TEP? No, pero en el electrocardiograma. Bradicardia. Taquicardia sinusal, que eso es algo que se nos olvida mucho generalmente cuando uno llega y se enfrenta al paciente en el servicio de urgencias. No, eso de pronto es un TEP, pero es que no le veo eso un Q3T3, pero si tiene taquicardia sinusal, eso es un signo y generalmente es lo primero que vamos a ver. De hecho, este signo es muy específico cuando uno lo ve, pero no es tan común. Y en este alcanzan a ver. Entonces acá tenemos TEP. ¿Qué ven ahí antes como del diagnóstico? Que son como cosas a resaltar. Es irregular. Tiene taquicardia, RR irregular. ¿Te parece que está en sinusal?
no se ve como clara las P, entonces uno podría decir que está en ritmo sinusal, pero es muy importante porque generalmente cuando uno ve RR irregular hay muchas causas, pero una de las causas principales es que tenga una FA, ¿sí o qué? Entonces este paciente pues no le veo ondas P y aparte tiene una frecuencia cardíaca aumentada. Pues mire, por ejemplo, si uno coge acá como 300, 150, generalmente en FA es muy difícil mirarlo así, entonces lo que uno hace es que cuenta los complejos QRS en 10 segundos y esa es la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Esto es importante porque un paciente con FA, con respuesta ventricular rápida, también nos hace pensar, puede llegar con disnea porque el paciente se siente alcanzado. Y en este, ¿qué ven en este de acá? No. Ese de abajito es un Son diferentes, este uno y este otro. ¿Qué ven aquí, por ejemplo, en este? ¿Morfología qué? Morfología de bloqueo de rama, que es, ¿cierto? Es como muy común. Entonces, uno ve izquierdo o derecho. 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 ¿Quién da más? Yo diría más Izquierdo. Izquierdo, generalmente es izquierdo, pues porque esa morfología es muy de izquierdo. En el derecho uno lo que podría ver es lo que los describen como orejas de conejo, que es que se ven como dos ondas RR'. Bueno, y esto es importante porque, por ejemplo, si un paciente llega por disnea y uno ve un bloqueo de rama izquierdo, uno puede, ¿será que el paciente tiene una hipertrofia ventricular? ¿Será que el paciente tiene una falla cardíaca? Y recuerden que si uno ve un paciente en un contexto de dolor torácico típico y él tiene un electro previo en el que no se ve el bloqueo y llega con el bloqueo, eso me tiene que es un equivalente anginoso y lo trato con un IAMST. ¿Y en este qué ven? Ajá, ¿y eso qué indica? Generalmente, entonces, por ejemplo, eso es un signo que puede indicar que si yo tengo dilatada la aurícula izquierda, eso me tiene que hacer pensar que hay signos de sobrecarga que me puede hacer orientar hacia también a una falla cardíaca. Y traigo como este apartado sobre la ultrasonografía porque generalmente teníamos el contexto de que la ecografía es muy mala para ver pulmón porque no se ve nada que es puro aire, generalmente el aire es como el enemigo de la ecografía, pero a medida que han pasado los años cada vez la ecografía va tomando más importancia porque es un examen que es rápido y que puede ayudar a dirigir el tratamiento y el diagnóstico del paciente. Miren que es útil en neumonía, derrame pericárdico y neumotórax, es más sensible para ver derrame que la radiografía de tórax y en comparación con la atención habitual demostró que la ecografía cardiopulmonar establece un diagnóstico más preciso en la disnea aguda en más del 90% de los casos cuando se compara con la atención habitual sin la ultrasonografía. Entonces, podemos decir como, sí, pero es que la ecografía es un diagnóstico, un examen que yo voy a pedir y me lo van a hacer a los 2, 3 días, va a tardar el tratamiento, pero les traigo el POCUS, que generalmente es una estrategia que probablemente nos va a tocar a todos, que es hacer la ecografía a la cabecera del paciente. Incluso ya hay muchos dispositivos que se pueden adaptar al celular y uno puede hacer ecografía con el transductor por Bluetooth y tiene la respuesta en cuestión de segundos. Esto es algo que está ocurriendo y que probablemente nos va a tocar, de hecho ya la gente lo está describiendo como el próximo fonendoscopio porque casi que se va a utilizar de la misma forma y aparte lo traigo de acá que esta revista es de atención primaria porque es un examen que ya no necesariamente es de los especialistas, de hecho por ejemplo en el hospital Pablo Tron Uribe ya se está implementando estrategias para que los internistas en el piso tengan un ecógrafo y puedan hacer ecografía al lado del paciente sin tener que remitir a radiología o a ecografía especializada, por ejemplo en ecocardiografía, pues para ver grandes cosas. Miren que en el 2016, esto es en España, en la atención primaria se realizaron 31.269 ecografías con el paciente en el consultorio y solamente el 12% y el 13.74% fueron remitidos o para radiología o para atención especializada. La mayoría de los casos se pudo resolver en la consulta y dirigir el tratamiento. Es importante porque es segura,
el paciente no es sometido a radiación, optimiza los tiempos, mejora la capacidad resolutiva de los clínicos y de los médicos generales y de los internistas y disminuye la incertidumbre porque usted está haciendo un tratamiento guiado. Y acá traigo muchos de los hallazgos que se pueden ver por ecografía, que antes se consideraba que la ecografía, como era puro aire, era muy mala, pero miren que, por ejemplo, desde hallazgos normales y, por ejemplo, en falla cardíaca cada vez se está utilizando más en el caso de edema, con las líneas B, de hecho es uno de los criterios para saber si el paciente sigue congestionado o no. Entonces mire que en consolidación podemos tener hallazgos, en neumotórax, para ver derrame pleural, para ver cómo están funcionando los diafragmas, las expulsiones diafragmáticas, en caso de contusión pulmonar, en caso de fibrosis. Miren que hay muchos hallazgos que simplemente con una ecografía al lado del paciente puedo hallar. Probablemente requiera curva de aprendizaje, pero hay cosas, por ejemplo, como el edema pulmonar, que eso es muy, entre comillas, sencillo de ver, o sea, es fácil detectarlo por ecografía y me cambia el manejo o me sirve para guiar la terapia diurética, entonces es muy interesante esta imagen. Entonces, después de tener imágenes como electrocardiograma, radiografía y ecografía, ¿qué exámenes de laboratorio nos pueden servir? Entonces vamos a ir desglosándolos. El dímero D tiene sobre todo un valor predictivo negativo importante. Hay gente que dice que en el servicio de hospitalización no se debería hacer dímero D porque un paciente que está hospitalizado pues es muy probable que lo tenga positivo. Yo creería que la importancia del dímero D en el paciente hospitalizado sí está negativo, porque si un paciente tiene disnea súbita y dímero D negativo, pues las probabilidades de que tenga un TEP son muy bajitas. Pero si lo encontramos positivo en un paciente hospitalizado, digamos que carece de importancia. Ahora, en el contexto ambulatorio, un paciente, por ejemplo, que no está hospitalizado, le pedimos un dímero D y sale positivo, muy probablemente eso me tenga que hacer encaminarlo en el algoritmo diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Los gases arteriales, que no nos van a dar mucha información sobre la causa, pero sí sobre el estado del paciente, saber qué paciente puedo manejar en urgencias, qué paciente puedo manejar o tengo que remitir a una unidad de cuidado intensivo para hacer uso de ventilación mecánica no invasiva o para uso de ventilador, etc. Y ahí hay un importado porque después de descartar todas las causas grandes, puedo ver también cuando hay hiperventilación, por ejemplo en el caso de ansiedad, todos los parámetros normales y solamente veo alcalosis respiratoria, eso me puede hacer pensar que la causa puede estar enfocada por ese lado, pero nuevamente es muy inespecífico y la idea es de descarte. La troponina, que en un criterio, en un contexto, por ejemplo, de un paciente que tiene dolor torácico típico, disnea, no tiene elevación del segmento ST y veo troponina positiva, pues me hace pensar en daño miocárdico, pero recordemos que en TEP es uno de los factores que se pide porque eso nos habla del pronóstico y de la gravedad que pueda tener el paciente. Y definitivamente pues el PNP y el ProBNP son como el caballito de batalla para descartar falla cardíaca, que es una de las causas más importantes. Que hay varios puntos de corte, si el paciente está hospitalizado o no, si el paciente está en consulta externa o no, pero cuando uno revisa los primeros artículos con BNP, generalmente valores por encima de 400 indican sí o sí falla cardíaca, por debajo de 100 la descarta, y entre 100 y 400 es como la zona gris, donde se ha demostrado que la mayoría de causas son causas de falla cardíaca, pero pueden haber otras cosas que la aumenten. Importante tener en cuenta que los pacientes con obesidad pueden disminuir los péptidos y los pacientes con falla renal y los pacientes con... y las mujeres pueden tener un poquito más alto el BNP. El hemoleucograma nos va a servir sobre todo para dos cosas: mirar anemia, hemoglobina, ¿cierto? Anemia como causa de la disnea, y pues si tiene una leucocitosis en un paciente, sospechar que sea neumonía la causa. Entonces, cuando voy al algoritmo de aproximación diagnóstica, este me pareció muy interesante que encontré en este artículo, porque entonces como en el paciente manifiesta disnea, todo lo que hablamos en la anamnesis, las características de la disnea, qué lo mejora, qué lo empeora, lo que encontramos en la exploración física y las pruebas básicas complementarias dependiendo de lo que necesitamos. Yo creería que casi siempre sería bueno tener por lo menos un paciente con un electrocardiograma y una radiografía de tórax, y con base en eso elegir el perfil clínico de la disnea, que pueden ser todas estas. Entonces, miren que generalmente no todas tienen todas las ayudas diagnósticas o analíticas sanguíneas o radiografía de tórax, pero todas sí tienen clínica. Entonces, un paciente que tenga disnea súbita, dolor pleurítico, y yo vea pues neumotórax a la radiografía, pues no hay que pensar mucho. El paciente tiene un neumotórax y hay que mirar si es significativo y requiere drenaje o no. Si el paciente tiene tos, cambios en la expectoración, aumento de roncos, encuentro murmullo vesicular disminuido, la radiografía de tórax, veo aumento de los
espacios intercostales, aplanamiento de los diafragmas, pues tiene agudización de POC y me enfoco por ahí. Si el paciente refiere disnea, sobre todo posicional, aparte de edemas, ingurgitación yugular, elevación de péptidos, pienso en insuficiencia cardíaca. Si el paciente tiene disnea súbita y posteriormente estridor en vía aérea, disminución del murmullo vesicular, obstrucción de la vía aérea, probablemente por cuerpo extraño. Si el paciente tiene tos seca, sibilancias y sibilancias inspiratorias y expiratorias y silencio auscultatorio, pensar más o menos en una crisis asmática, la radiografía es muy inespecífica, probablemente no encuentre nada. Si el paciente presenta disnea súbita, dolor pleurítico, síncope, hemoptisis, llega inestable, pensar más que con taquicardia, que es lo que mencionamos ahora taquicardia sinusal, pensar sobre todo en un TEP cuando veo elevación del dímero D y el signo oligodemia focal, que no es tan frecuente en la radiografía. Y por último, si el paciente viene con fiebre, con leucocitosis, dolor pleurítico, encuentro disminución del murmullo vesicular en una zona específica y matidez a la percusión, pensar en una neumonía. Entonces, ¿qué llevarnos de esta charla? Sobre todo, ya vimos que es muy frecuente, sobre todo 1 de 4 pacientes, en los pacientes ancianos van a tener disnea, por eso hay que conocerla. La disnea puede tener una causa multifactorial, por tanto hay que hacer un interrogatorio juicioso para poder reducir el espectro de causas y enfocar el diagnóstico. Y las ayudas diagnósticas deben ser dirigidas y secuenciales, tratar de no pedirle todo a los pacientes, sino a medida que vamos profundizando, solicitarlo. Y yo acotaría aquí empezar el entrenamiento en POCUS, porque es algo que nos va a tocar a todos y es algo que si no lo empezamos a practicar nos vamos a ir quedando como relegados en el avance de la tecnología. Muchas gracias. Preguntas, dudas. Andrés, yo te quería hacer primero, antes de decirte de la charla, como claridad de unas cosas de la charla. Cuando mencionaste la clasificación de NIHA, la NIHA es de las actividades diarias del paciente, ¿sí? O sea, si yo soy un paciente que no sale de la casa, no le pregunten que cómo le va subiendo escaleras, ni que cómo le va en la loma, porque esa clasificación está diseñada para la vida cotidiana. Entonces, cuando tú dices que tengo un hija 3, un hija 4 o 1 o 12, señor, usted en su vida cotidiana no tiene disnea. O sea, usted no va y le pregunta, cuando usted sube escalas, sube lomas, porque usted tiene que saber qué hace. Es solo para que lo adapten a eso. Porque a veces el paciente que no sale o solo va a la tierrita y le estamos preguntando que cómo le va en la loma o en las escalas. Entonces, la escala es puntual de la actividad cotidiana. Y con base en eso es que uno va a NIHA 1 o NIHA 4. Y por eso es que el NIHA 3, más que caminar en llano, es inclusive cepillarse los dientes, ponerse la ropa, a veces hablar, ¿cierto? Como esfuerzos que consideramos muy mínimos, que hacen parte de la vida cotidiana. Andrés, yo no sé, les pregunto qué significaba tener ese 1 Q3 de 3, y bueno, yo sé que dijeron como tener ese en 1, Q en 3, negativo en 3, pero eso lo que significa es que es un signo de sobrecarga del ventrículo derecho. Es decir, si yo tengo un contexto clínico de TEP, me hace sospechar que tiene TEP. Pero si mi paciente no viene con un contexto clínico de TEP y tiene una patología que ya hace que tenga sobrecarga ventricular derecha, yo puedo tener ese hallazgo en el electro, sin que, ay, como me encontré en el electro, hay que sospechar el TEP. No. O si tengo una patología respiratoria, puedo tener esos cambios. O sea, un paciente que ya tenga hipertensión pulmonar por la patología, pues que ya tenga sobrecarga del ventrículo derecho. Pero si tengo el contexto clínico apropiado, pues me aumenta la probabilidad o la sospecha de que tenga TEP. Que yo creo que has oído a tu pregunta, sí, claro. No a que te describieran que era S, N1, etc. Es simplemente que es un reflejo de sobrecarga del ventrículo derecho. Ponete el electro del bloqueo de rama izquierda. Que es que yo que todos se quedaron así como callados y no le dijeron a Andrés que solo mostraba B1 y B2. Y uno el bloqueo de rama izquierda no va a ir a B1 y B2. Entonces yo que mostraba B1 y B2, B1 y B2, y todos se quedaron. Entonces, ¿por qué era de izquierda? Miren que la R estaba mellada en B5, en B6, y eso que tanto les mostraba en B1 y B2 es la S mellada. Recuerden que la S estaba ancha, la S de B1 y B2 estaba ancha. Pero lo que le hace pensar a uno que mi bloqueo es de rama izquierda es a S ancha, que tengo un poquito elevado el ST y que tengo la R en B5, B6, mellada, y miren de 1 y a BL. Sí, pues para que no me traguen así.
Pues cuando alguien no les dé, porque es que si a mí alguien me va a dar bloquear es que de eso me muestra un nivel de lo que me está mostrando, ¿cierto? No se queden callados si recién te estás comiendo y les volviste, como nos aclaras por qué de rama izquierda, porque si les muestra un nivel, no sé si por eso pensaron que fuera de rama derecha, a pesar de que la morfología, como es pues así de conejito. Pero no traguen pues así, sino que si no les muestran lo que es, ay, ¿por qué no? Nos muestras bien por qué de rama izquierda. Entonces sí, uno mira más de 5S y de 1L y ya las S y por ejemplo, yo también acotar ahí que pues obviamente para que tenga bloqueo, como es un retraso en la conducción, pues uno esperaría encontrar QRS anchos, ¿sí? Okay, que eso es como lo importante. Entonces uno con QRS ancho empieza a mirar causas, sino que yo les hacía mucha referencia a esta, porque yo creo que en el electrocardiograma, pues si uno nota por cardiología, le preguntan como cuáles son los criterios, cuántos cuadritos, pero yo creo que lo primero que uno tiene que hacer antes de irse tan específico es empezar a reconocer patrones. Cuando uno ve este patrón en B1 y en B2, uno empieza a buscar, ve, ¿será que tiene un bloqueo de rama? Y por eso entonces ya sí se va a ver también cómo está B5 y B6. Y adicionalmente, recuerden que por eso uno puede decir, es que el paciente está infartado, por eso es muy importante determinar primero si tiene bloqueos de rama, porque acuérdense que hay unos criterios de infarto en presencia de bloqueo de rama. Y súper, solo de esas claridades de la exposición. Ya del contenido de la exposición me pareció muy bueno. Vi cosas diferentes a lo que he visto en los 7 años que llevo escuchando enfoque de Disney. Creo que fue organizado, con un contenido apropiado, en un tiempo adecuado. Solo hay 2 cosas que yo le mejoraría. El PNP hubieras podido ser más extenso en la información que trajiste, porque es una ayuda diagnóstica que bien utilizada ayuda a ahorrar, ayuda al diagnóstico. Uno que dice, si es evidente que el paciente tiene la falla cardíaca descompensada y el EPOC descuadrado, no se lo pidas para hacer lo mismo que ya ibas a hacer. Solo es cuando uno está en esa duda real de no sé qué es lo que tengo mal y no sé hacer el focus, porque si no lo supiera hacer, es probable que hace su eco y dice, tienes un problema intersticial que le está descuadrando el EPOC, ¿cierto? Pero entonces podríamos haber traído más estudios de BNP, diferencia de BNP y NT-proBNP y los puntos de corte de ambos. Y la idea es que nos acostumbremos a que en la exposición hablamos de datos objetivos. Es decir, no, esto aumenta mucho, esto aumenta un poco, no. Cuando se habla de valor predictivo positivo es el tanto por ciento. O sea, el valor predictivo positivo es del 90 y tanto por ciento, o el valor predictivo negativo es de para que no te quedes con datos subjetivos, sino que traigas los datos objetivos como de las ayudas diagnósticas. Sería lo único que me hubiera gustado que hicieras mejor. De resto, sí. De pronto, me puedo mencionar hay pacientes que tienen la placa normal, la diferencia del valor arterial aumentada en los gases, sin el azúcar en el electro. Muchas veces las enfermedades pulmonares intersticiales pueden incluso presentarse con placas de tórax con pocos cambios. Entonces, si hay alguna sospecha clínica, considerar la tomografía de alta resolución, porque nos podrá aclarar mucha información. En cuanto al BNP, las gestantes en el tercer trimestre pueden subir hasta 130. Entonces, esa es como la información que uno debe tener, sobre todo en la gestante, para la información. Y en cuanto al point of care ultrasound, es muy importante hacerlo de una manera secuencial, rápida y efectiva. Cuando se va a hacer utilizar el protocolo de ultrasonido que se va a utilizar, ¿cierto? El más ocurrido es el protocolo FEI, que se arranca con la visión subcostal, luego apical, luego paraesternal y termina en las clérgulas, ¿cierto? Entonces se debe hacer el reporte en ese sentido y saber escoger el transductor de acuerdo a las condiciones del paciente. Y hay que saber ajustar la máquina, porque hay que saber, si no se ajusta bien la máquina, puede interpretar mal los artefactos. Entonces sí requiere conocimientos en cuanto a física del ultrasonido para que las imágenes que se obtengan sean de buena calidad y puedan ser interpretables. Y lo mejor que se puede hacer es grabar las imágenes, porque por ejemplo usted puede ver un Takotsubo y no lo grabó, al otro día llegó el cardiólogo y le dijeron qué pena que no había ningún Takotsubo, pero entonces lo único que lo salva a uno en esas, cuando intenta el ultrasonido, es grabar las imágenes, porque así da la oportunidad de que un segundo evaluador
las vea y las pueda validar pues, mientras uno hace la prueba de aprendizaje. Andrés, contate si alguien tiene dudas ahí. No sé. ¿Alguien tiene preguntas? Es que solo hay uno. Hay por ahí 10 personas que están virtuales. Sí. ¿Alguien tiene preguntas en la virtualidad? No. Gracias.